No hace falta que creas en fantasmas o en eventos sobrenaturales para sentir la presencia de tus ancestros. Con solo mirar tus decisiones, lo que repites, con solo mirar cómo tu vida se parece a la de tu mamá, a la de tu papá, a la de alguna abuela, podrás darte cuenta que tus ancestras y tus ancestros siguen vivas y vivos en ti, en tus decisiones. Llega el mes de noviembre, el mes de los muertos, y en este capítulo número 27 de Devoción Creativa vamos a hablar del origen y la importancia de Halloween o la fiesta de todos los muertos. Y como decimos aquí en Colombia, mi país de origen, y en el que estoy de visita en este momento, el Día de las Brujas. Vamos a hablar también de altares, de ofrendas, de la importancia y el efecto de este tipo de rituales desde la visión sistémica de las constelaciones familiares y, por supuesto, en conexión con diferentes culturas y tradiciones y bajo otros nombres. Y uno de esos nombres es Samhain, que hasta donde averigüé, tengo entendido, se pronuncia Samhain o Saun y significa fin del verano en gaélico. Samhain o Samhain era un festival, una especie de fiesta que marcaba el final del verano y incluía la recolección de la cosecha de los meses en los que, bueno, desde la primavera y contando el verano, se había sembrado, se había cultivado y se había cosechado. Era el inicio del periodo frío del año. Se creía entonces que en esta noche el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se desvanecía. Se creía que los espíritus, tanto buenos como no tan buenos, podían cruzar el umbral hacia la vida. Y cuando hablamos de Samhain o Samhain, hablamos del origen celta de esta fiesta, de este ritual, en el que las personas encendían hogueras para protegerse y dejaban ofrendas de comida y bebida fuera de sus casas para apaciguar a los espíritus. Los disfraces entonces no eran una cuestión de juego, era incluso una cuestión de esconderse de los espíritus. Por otro lado, se dice que los disfraces era una manera en que los espíritus de los ancestros venían y se presentaban frente a sus seres queridos, obviamente sin dejarse descubrir. Pero ¿cómo esta tradición celta se transformó en Halloween? Halloween es, por supuesto, un término que nos es más familiar hoy en día, y esa palabra, Halloween, proviene de All Hallows Eve. Eve es víspera, All es todo, y Hallows es los santos, los consagrados. En español estamos hablando de la víspera de todos los santos. En términos históricos, cuando hablamos del origen de esta festividad, estamos hablando de las grandes olas de inmigración, principalmente irlandesa y escocesa, que tuvieron lugar a partir del siglo XVIII y se intensificaron enormemente a mediados del siglo XIX, olas de irlandeses y escoceses que llegaron a Estados Unidos, y se cree que fue allí, y obviamente de una manera paulatina, a lo largo de los años, que esta tradición celta se fusionó con las tradiciones de la cosecha norteamericana. Es así que se transformó en la víspera de Todos los Santos, Halloween, que hoy conocemos como Noche de Brujas también en algunos países. Dicho esto, con respecto a las referencias históricas de Halloween, que por supuesto debe haber muchísima más información al respecto, acá estoy simplemente tocando lo básico. Con lo que quiero seguir es diciendo que en esencia estas tradiciones se conectan porque es un momento de reconocimiento de la abundancia, es decir, el hecho de recoger, de recolectar la cosecha, de darle lugar, de almacenarla, de manera natural activa el agradecimiento. El resultado del trabajo, de la entrega a la tierra, era visible en este momento. Y uno solo puede agradecer lo que ve, uno solamente puede agradecer lo que reconoce. Y solo podemos agradecer aquello a lo que le damos lugar. La fiesta de todos los muertos o todos los santos, el Día de Muertos, es un momento para reconocer y volver a ver todo aquello y a todos aquellos que han hecho posible nuestra vida, que han hecho posible que estemos aquí. Halloween o el Día de Muertos, en última, se representa en un momento especial para reconocer todo lo que hace que podamos entrar a los meses de invierno. Esta es una tradición originaria del hemisferio norte. Entrar a los meses más oscuros del año con provisiones,
con la seguridad de que contamos con lo que necesitamos. Y obviamente, como estamos hablando aquí de una tradición del hemisferio norte, obviamente estaría bueno preguntarnos cómo nos influye energéticamente, espiritualmente, mentalmente y a todo nivel, cómo nos influye el hecho de celebrar una fiesta de fin de verano, cuando en realidad en los países del sur estamos iniciando el verano. Lo digo aquí también porque, aunque soy colombiana y seguramente si estás escuchando este episodio de pronto lo sabes, me sigues en Instagram, qué sé yo, soy colombiana, estoy de visita en Colombia, pero vivo en Argentina. Y allí apenas estamos llegando a la mitad de la primavera y estamos empezando a sentir el verano o nos estamos preparando para el verano. Allí el movimiento es diferente, estamos en el periodo ideal para preparar la huerta, para preparar la tierra de la huerta, para preparar las semillas y la siembra. Y esto lo digo también desde un punto de vista no solo literal, sino también metafórico. ¿Qué vamos a sembrar? ¿Qué queremos ver crecer? ¿A qué le vamos a dar tiempo y energía? ¿Qué vamos a cultivar? Entonces, ¿cómo aprovechar esta tradición que viene del hemisferio norte, que en realidad está en sincronía con las estaciones del hemisferio norte, pero aquí en el sur puede que más que un altar de cosecha podríamos hacer un altar de semillas, de propósitos, un altar que responda a la pregunta de qué vamos a sembrar, literal y metafóricamente hablando? ¿Qué voy a sembrar si estoy en el sur? Y si estás en Argentina, si estás en Chile, en Uruguay, te invito a que si haces un altar en estas fechas, un altar a tus ancestros, lo hagas en conexión con la idea de la nueva siembra. En todo caso, y volviendo a la parte histórica y tradicional de esta celebración, hay que decir también que si hay algo que se le puede, no sé si admirar, pero que en todo caso se le puede reconocer a la Iglesia Católica, es que tiene muy claro que si no pueden vencer a un enemigo, se unen a él. ¿Por qué digo esto? Porque es conocido dentro de los protocolos de la cristianización que cuando una fiesta ancestral es demasiado fuerte, lo que hace la Iglesia Católica, lo que ha adoptado a lo largo de la historia es por el sincretismo, es decir, por adaptar esas fiestas, esas celebraciones en lugar de prohibirlas. Sigue siendo una estrategia de colonización, a mi modo de ver, y de nuevo, cuando sabemos que en el sur, en lugar de entrar al invierno, estamos entrando al verano, de alguna manera la imposición de otro tiempo, el hecho de que celebremos algo que en su origen no está en sincronía con los tiempos de nuestros territorios, bueno, algún desajuste nos puede traer. De allí que sea tan importante hacerlo a nuestra manera, de allí que sea tan importante recordar que altares a nuestros ancestros pueden tener lugar cualquier día, en realidad, en cualquier momento del año, y que lo interesante de esta fecha, en últimas, es aprovechar el egregor que se crea. ¿Qué es un egregor? Ya vamos a hablar de esto. Pero bueno, gracias al sincretismo de todas maneras, es decir, gracias a la fusión de las celebraciones y de las tradiciones, nacieron y se mantuvieron las fechas claves. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, el 31, Halloween, el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, dedicado a rezar por las almas en el purgatorio, y al establecer estas fechas justo después del Samhain, si lo pronuncio así tal cual lo leo, la noche del 31, el catolicismo superpuso un significado cristiano sobre la tradición popular de honrar a los muertos. En este sentido, y desde el catolicismo, las almas que regresaban ya no eran espíritus paganos, sino almas que necesitaban oración y recuerdo. Y qué interesante es esto cuando lo conectamos con la visión sistémica de las constelaciones familiares, porque cuando hablamos de las almas que regresan porque necesitan oración y recuerdo, estamos hablando de las almas que están pidiendo inclusión y pertenencia. Ya hemos hablado en otros capítulos de la ley de pertenencia en constelaciones familiares, una ley fundamental desde los órdenes del amor de Bert Hellinger, creador o canalizador de las constelaciones familiares. El primer orden del amor, la primera ley, la pertenencia. Bert Hellinger decía, todo aquel que hace parte tiene derecho a pertenecer, es decir, a ser nombrada,
nombrado, reconocido, reconocida, visto, vista, amada, amado, a recibir agradecimiento, porque a través de él y de ella también nos llegó la vida. En tu sistema familiar, todo aquel o toda aquella que hace o ha hecho parte tiene derecho a ser visto, vista, tiene derecho a tener un lugar. Todo aquel, toda aquella persona que no es vista o reconocida o nombrada regresa. Regresa de diferentes maneras precisamente para ser incluida. Y aquí no solamente hablamos de personas, en realidad también estamos hablando de hechos y de eventos. Los eventos, especialmente los traumáticos, los dolorosos, los silenciados, se repiten. Y entonces es allí que, como hablábamos en el episodio 4 de este podcast, los fantasmas solo regresan cuando no han sido vistos, cuando hay algo pendiente. Las situaciones que se repiten, las historias, los destinos trágicos que se repiten, son como fantasmas que regresan. Regresan porque están buscando integración. Y esos fantasmas, eventos, repeticiones, dolores, tristezas, accidentes, pérdidas, engaños, estafas, enfermedades, dejan de regresar cuando les preguntas qué tienen para decir, cuál es su mensaje, qué necesitan, porque el simple hecho de hacerlo, el simple hecho de preguntar, ya es dar lugar, ya es comenzar a reconocer. Los eventos como fantasmas que regresan tal vez están pidiendo simplemente que los reconozcamos, que reconozcamos todo aquello que ha hecho posible nuestra vida, nuestras alegrías, nuestros logros, nuestra conciencia, nuestros privilegios, nuestros dolores también, nuestras tristezas, nuestros momentos duros, nuestras cosechas. Es aquí donde la fiesta de muertos, Halloween, el Día de las Brujas, este portal que se abre entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre principalmente, tienen la fuerza de un egregor y hay que aprovecharlo. Entonces, ¿qué es un egregor? Un egregor es como un campo energético común que nace de las emociones, los pensamientos y los rituales compartidos por un grupo. Por ejemplo, una nación tiene un egregor. Su bandera, su himno, sus símbolos y creencias alimentan ese egregor, ese campo energético. Una religión, un movimiento espiritual, también tiene egregor y está nutrido por la fe y por la devoción de sus miembros, a sus ídolos, a sus santos y a los atributos de dichos santos. Una empresa, una comunidad, incluso comunidad en línea, un club de fútbol, el equipo, sus directivas, sus hinchas tienen un propio egregor o una familia. Es un campo energético y en este sentido tiene egregor. Entonces, el grupo, el colectivo proyecta una energía psíquica común y esa energía toma forma simbólica, visible o no, y adquiere cierta autonomía. En ese sentido, el egregor empieza a influenciar al grupo, se retroalimenta del grupo, mantiene cohesionado al grupo y también incluso puede manipular las emociones y las acciones de los miembros del grupo. Se puede decir que los días entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre tienen un egregor muy potente, sostenido y alimentado desde hace siglos por millones de personas, culturas y a través de rituales diferentes. ¿Por qué? Porque durante estos días una enorme cantidad de personas en distintas partes del mundo se conectan con la misma energía simbólica, la muerte, el recuerdo de los ancestros, el velo fino entre mundos y la comunión con los que ya partieron. Aunque cambien los nombres según las tradiciones y aunque estas tradiciones hayan cambiado y sigan cambiando a lo largo del tiempo, la intención colectiva es similar. Honrar, recordar, abrir un espacio para el encuentro con quienes están en el plano invisible, pero por supuesto que siguen muy presentes, y reconocerlos como parte de nuestra familia, de nuestra vida, y reconocer a la muerte misma como una fuerza al servicio de la vida. Vida y muerte en comunión, en un altar en donde las fotografías de nuestros muertos están presentes, un altar en donde la luz del fuego representa la conexión encendida entre ellos y nosotros, un altar en donde la vibración de las flores los nutre en el mundo espiritual. Y esto se lo escuché a un hombre de medicina mexicano hace ya más de 5 años,
Las flores, los colores de las flores no son un azar, no son coincidencia, es nutrición vibracional y espiritual. Un altar en donde ponemos la comida que compartíamos en familia, los platos que nuestros ancestros y nuestras ancestras disfrutaban, un altar en el que la vida y la muerte comulgan de nuevo, hacen comunión. Quien tiene altar tiene alternativa, porque un altar es un portal y ante todo, un altar da lugar. Le da lugar no solo a nuestros muertos, sino también a la tristeza que nos genera su ausencia. Un altar le da lugar al duelo que nos acompaña, al amor, al cariño por nuestros familiares. Les da lugar. Es un acto de seguir dando lugar. Ahora, más allá del altar y las ofrendas y la forma y el ritual, recuerda que tu pensamiento también es ofrenda. No solo en estos días, sino todos los días. Hace más de 5 años ya también, hablando con otro hombre en medicina, un médico anciano que había vivido algunos años con los Cogis en la Sierra Nevada de Santa Marta, me contó él en una entrevista que le hice que para los Cogis, desde el pensamiento sembramos en lo invisible. Es lo que llaman pagamento. El buen pensamiento aquí es alimento en el otro lado. El buen pensamiento aquí es yuca, es ñame, es arracacha al otro lado. Así lo explicaba él, como a él se lo habían enseñado. La ofrenda más allá de un hermoso altar. Y por eso las culturas de la Sierra Nevada no nos hablan de altares. Es más, hacen de las lagunas, de las montañas, de las piedras, ahí mismo están los altares. La ofrenda, más allá de un hermoso altar, está hecha de pensamientos, de agradecimiento, del pensar bonito que está tan conectado y tan vigente y tan presente en las tradiciones de Colombia. Tal vez de otros lugares, pero hasta donde yo sé, esto de pensar bonito es muy de las tradiciones indígenas de Colombia. Por último, hagas altar o no en estos días, recuerda que la mejor ofrenda a tus ancestras y tus ancestros es vivir tu vida, gozar tu vida, disfrutar tu vida, servir a la vida misma con tu propia vida. La mejor ofrenda a nuestros ancestros, a nuestros muertos, es estar bien, bien arraigadas, bien arraigados a la vida. La mejor ofrenda es pasar la vida que hemos recibido, pasar la vida que has recibido a tus hijos, a tus creaciones, a las personas a las que sirves. Toda relación, en últimas, es una relación con la vida. La mejor ofrenda a nuestros ancestros es dejarlos ir con amor. Y ese desapego solo se logra cuando has reconocido realmente el vínculo con tus ancestros. El desapego llega cuando reconoces el vínculo, decía Bert Hellinger. El desapego amoroso se logra cuando reconocemos que no hay separación, que tu ofrenda, de nuevo, con altar o sin altar, sea para ellas y para ellos tanto como para ti, para decirles, tú te fuiste, ya te fuiste, y yo me quedo un rato más. Tú en la muerte, abuelita, tú en la muerte, tío, tía, madrina, suegra, mamá, papá, tal vez. Tú en la muerte, yo en la vida. Yo me quedo un tiempo más. Hasta un próximo encuentro. Te deseo un hermoso portal de Día de los Muertos y recuerda, ten presente que el próximo 8 de noviembre estaremos en Constelaciones Familiares, taller de Constelaciones Familiares presencial en Bogotá. Allí nos encontraremos justamente para extender el altar a nuestros muertos, a nuestros ancestros, y no solamente a los muertos, sino también a aquellos que están vivos y presentes. Y trabajaremos con la fuerza del árbol familiar, trabajaremos con su amor, con su energía, para ordenarnos dentro de nuestro sistema familiar y tomar nuestra propia vida. La mejor y más grande ofrenda, tomar la propia vida. Gracias por escuchar Devoción Creativa, un espacio donde convergen la astrología, las constelaciones familiares, la mitología, el coaching y varias herramientas de sanación transgeneracional. Mi nombre es Krista Castellanos Reyes.
Sígueme en Instagram como Crista Castellanos y en mi canal de YouTube bajo el mismo nombre. Te espero en un próximo episodio.